Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y mucha energía. Hoy, chicos, tengo un vídeo que estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Es una historia que me tocó el corazón, una historia llena de esperanza, sueños cumplidos y sorpresas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la vida de Kerem y la gran sorpresa que le preparó su padre. Prepárense para reír, para emocionarse y sobre todo, para sentir la calidez de una historia familiar verdaderamente especial. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que podamos seguir creciendo juntos. Activen la campanita de notificaciones también, así YouTube les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem. Todo comienza con Kerem, un niño lleno de sueños y pasión. Kerem es un chico normal, como cualquier otro. Le gusta jugar, ir a la escuela, pasar tiempo con sus amigos y, sobre todo, tiene una gran afición, le encanta el fútbol. Para Kerem el fútbol no es solo un juego, es su pasión, su vida, su sueño. Sueña con jugar en un equipo profesional, con marcar goles espectaculares, con sentir la emoción del estadio lleno, con ser un futbolista famoso. Y como muchos niños, Kerem tiene un héroe, su padre. Su padre es el hombre que lo apoya en todo, que lo anima a perseguir sus sueños, que lo lleva a los entrenamientos, que lo consuela después de las derrotas y que celebra con él cada victoria. El padre de Kerem es su mayor fan, su mentor, su amigo, su todo. El padre de Kerem, al ver la pasión de su hijo, decide hacer algo increíble, algo que Kerem jamás olvidaría. Durante mucho tiempo el padre de Kerem planeó un secreto, algo que mantendría en secreto hasta el último momento. Trabajó duro, ahorró, investigó y preparó cada detalle con meticulosidad. ¿Qué era este secreto? Ya lo verán. Un día, Kerem y su padre están en casa, como cualquier otro día. Kerem está jugando en el jardín, pateando un balón y practicando sus tiros a la portería imaginaria. El padre lo observa desde la ventana, con una sonrisa de oreja a oreja. Sabe que el momento está a punto de llegar. De repente el padre llama a Kerem. Kerem, cariño, ven un momento. Tengo una sorpresa para ti. Kerem, curioso y emocionado, corre hacia su padre. ¿Qué es, papá? ¿Qué es? El padre lo guía hacia la puerta principal. Al abrirla, Kerem se queda completamente boquiabierto. En la puerta hay una persona que Kerem no esperaba ver, un entrenador de un equipo de fútbol profesional. El entrenador, con una gran sonrisa, le dice a Kerem: «Hola, Kerem. He venido a invitarte a una prueba con nuestro equipo juvenil». La cara de Kerem es un poema. Sus ojos se llenan de lágrimas de emoción. No puede creer lo que está pasando. Es su sueño hecho realidad. El padre, con una sonrisa triunfante, abraza a Kerem. Sorpresa, campeón. Trabajaste duro, mereces esta oportunidad. Kerem, aún en shock, asiente con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Después de unos segundos, recupera el habla y le dice a su padre: «Papá, no puedo creerlo. Esto es increíble. Muchas gracias». El entrenador explica a Kerem los detalles de la prueba. Le da instrucciones sobre dónde y cuándo debe presentarse, y le anima a dar lo mejor de sí mismo. Kerem, lleno de energía y motivación, asiente con entusiasmo y promete esforzarse al máximo. Los días siguientes son de pura emoción para Kerem. Se prepara para la prueba con dedicación y disciplina. Entrena más que nunca, perfecciona sus habilidades, estudia los movimientos de sus jugadores favoritos y se mentaliza para dar lo mejor de sí mismo. El padre de Kerem lo acompaña en todo momento, lo apoya, lo anima y le recuerda que crea en sí mismo. Llega el día de la prueba. Kerem, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se presenta en el campo de entrenamiento del equipo. Se siente nervioso, pero también muy emocionado y confiado. Ve a otros niños de su edad, todos ellos con el mismo sueño, ser futbolistas profesionales. La prueba es exigente, pero Kerem da lo mejor de sí mismo. Demuestra su talento, su habilidad, su pasión y su espíritu de equipo. Juega con alegría, con entrega y con el corazón. Cada movimiento, cada pase, cada tiro a puerta, es un reflejo de su amor por el fútbol y de su dedicación a sus sueños.
Después de la prueba, Kerem espera con ansiedad los resultados. Los días se hacen largos, las noches se hacen cortas. La incertidumbre lo consume. Se pregunta si habrá sido lo suficientemente bueno, si habrá logrado impresionar a los entrenadores, si habrá conseguido su sueño. Finalmente llega el día en que recibe la llamada. El entrenador le comunica que ha sido seleccionado para formar parte del equipo juvenil. La alegría de Kerem es indescriptible. Llora de felicidad, abraza a su padre y celebra con sus amigos. Su sueño se ha hecho realidad. El padre de Kerem, al ver la felicidad de su hijo, se siente orgulloso y emocionado. Sabe que ha hecho lo correcto, que ha invertido en el futuro de su hijo, y que ha contribuido a hacer realidad su mayor anhelo. Se siente el padre más feliz del mundo. A partir de ese momento, la vida de Kerem cambia por completo. Empieza a entrenar con el equipo juvenil, a aprender de los mejores entrenadores, a jugar con otros niños talentosos y a vivir su sueño. Recibe clases de fútbol, pero también clases de educación física, de nutrición y de psicología deportiva, ya que su padre se ha asegurado de que reciba la preparación más completa posible. Kerem sigue esforzándose, trabajando duro y dedicándose a su pasión. Sabe que el camino no es fácil, que habrá momentos difíciles, que habrá derrotas y decepciones, pero también sabe que con esfuerzo, perseverancia y dedicación, puede alcanzar sus metas. El padre de Kerem sigue siendo su mayor apoyo, su mentor, su amigo y su fan número uno. Lo acompaña en cada partido, lo anima desde la grada y lo celebra en cada victoria. Le recuerda constantemente que crea en sí mismo, que nunca se rinda y que disfrute cada momento de su camino. La historia de Kerem y su padre es un ejemplo de amor incondicional, de apoyo incondicional y de la importancia de perseguir los sueños. Es una historia que nos enseña que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es una historia que nos inspira a creer en nosotros mismos y a luchar por nuestros sueños. Y para que se hagan una idea, la sorpresa que Kerem recibió no se quedó en la prueba para el equipo juvenil. El padre, siempre pensando en el futuro de su hijo, gestionó que Kerem contara con los mejores entrenadores y equipos para que pudiera desarrollarse en todas las áreas del juego. Además, el padre de Kerem, con ayuda de un amigo de la familia, abrió una pequeña escuela de fútbol en la ciudad, donde Kerem y otros niños podrían entrenar y prepararse para ser grandes futbolistas. Kerem se convirtió con el tiempo en un jugador destacado, llegando a jugar en ligas profesionales y cumpliendo su sueño de ser futbolista. Y como ven, todo comenzó con una gran sorpresa, un sueño hecho realidad y el apoyo incondicional de un padre. Así que, amigos, la historia de Kerem llega a su fin por ahora. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Sé que es una historia que nos recuerda la importancia de creer en los sueños, de luchar por ellos y de rodearnos de personas que nos apoyen. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su atención. Si les gustó la historia de Kerem y su padre, no duden en dejarme un comentario aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, saber qué les pareció la historia y si se sintieron inspirados por ella. También no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la inspiradora historia de Kerem y su padre. Ayúdennos a compartir la esperanza y la alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Hola a todos de nuevo. Espero que estén tan emocionados como yo. La historia de Kerem y su padre es tan conmovedora que necesitaba profundizar un poco más en ella. Vamos a explorar cada detalle de este viaje lleno de emociones. Ya establecimos que Kerem es un chico con una pasión arrolladora por el fútbol. Desde pequeño el balón se convirtió en su mejor amigo, en su confidente, en la extensión de su propia alma. Cada regate, cada disparo, cada jugada, era una declaración de amor a este deporte. Soñaba con la ovación del público, con levantar la copa, con ser una leyenda en el campo. Y en ese sueño, su padre ocupaba un lugar primordial. El padre de Kerem, un hombre sencillo y trabajador, entendió la importancia de alimentar los sueños de su hijo. No solo lo apoyaba moralmente, sino que se convirtió en su principal aliado en esta aventura.
Lo llevaba a entrenamientos incluso cuando el clima no acompañaba. Lo esperaba pacientemente sin importar la hora, al finalizar cada práctica. Se preocupaba por su alimentación, por su descanso, por su bienestar general. Era un padre presente, atento, un verdadero superhéroe en la vida de Kerem. La preparación del padre para la gran sorpresa fue un proceso que requirió tiempo, dedicación y, sobre todo, mucha discreción. Evidentemente no quería arruinar el efecto sorpresa, por lo que mantuvo todo en secreto, incluso para su esposa. Investigó sobre academias de fútbol, contactó a entrenadores, habló con ojeadores y buscó la mejor oportunidad para que Kerem pudiera demostrar su talento. No fue fácil, pero la motivación era clara, quería ver la felicidad en los ojos de su hijo. El día en que el entrenador tocó a la puerta, fue como un sueño hecho realidad. Kerem estaba en el jardín practicando sus tiros, sintió una mezcla de curiosidad y emoción cuando su padre lo llamó. Al abrir la puerta, la sorpresa fue tan grande que casi no podía respirar. Ver al entrenador del equipo juvenil de sus sueños allí, frente a él, era algo que superaba todas sus expectativas. La invitación a la prueba fue el primer paso hacia su sueño. Kerem, lleno de energía y motivación, se preparó a conciencia. Cada día se convirtió en una oportunidad para mejorar. Se levantaba temprano para entrenar, corría, practicaba sus regates, afinaba su puntería. Estudiaba los partidos de sus ídolos, analizaba sus movimientos, intentaba emular sus jugadas. Su padre, por supuesto, estaba a su lado, brindándole apoyo y aliento. La prueba en sí fue un desafío. Había otros chicos, todos con el mismo sueño, todos compitiendo por una oportunidad. La presión era alta, pero Kerem, con su pasión y determinación, logró destacar. Mostró su talento innato, su habilidad con el balón, su capacidad de juego en equipo y su espíritu de lucha. Se entregó por completo, sin reservas. La espera por los resultados fue un periodo de gran ansiedad. Kerem esperaba con impaciencia la llamada que le confirmaría si había logrado o no su objetivo. Los días se hacían eternos, las noches se acortaban. La incertidumbre lo consumía, pero también lo impulsaba a mantener la esperanza. Finalmente llegó el día tan esperado. El teléfono sonó y el entrenador le comunicó la buena noticia: había sido seleccionado para formar parte del equipo juvenil. La alegría de Kerem fue indescriptible. Lloró, gritó, abrazó a su padre y celebró con sus amigos. Su sueño se había hecho realidad. A partir de ese momento, la vida de Kerem cambió radicalmente. Comenzaron los entrenamientos serios, los partidos, las competencias. Aprendió de los mejores entrenadores, se enfrentó a rivales más fuertes, se forjó un carácter de acero. Su padre, orgulloso y emocionado, estaba siempre presente, apoyándolo en cada paso del camino. Pero la historia no terminó ahí. El padre de Kerem, preocupado por el futuro de su hijo, tomó medidas para que pudiera desarrollar todo su potencial. Buscó los mejores entrenadores individuales, preparadores físicos y nutricionistas. Contrató clases de inglés para facilitar su comunicación con el mundo del fútbol. Además, invirtió en equipos y materiales de entrenamiento de última generación para ayudar a Kerem a perfeccionar sus habilidades. Un aspecto que no se menciona en la historia original, pero que es fundamental para entender el éxito de Kerem, es el impacto de la educación y el desarrollo personal. El padre de Kerem, consciente de la importancia de la formación integral, se aseguró de que su hijo recibiera una educación de calidad. Lo motivó a estudiar, a aprender idiomas, a desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. Le inculcó la importancia de la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, valores esenciales tanto en el fútbol como en la vida. Otro factor clave en el éxito de Kerem fue el apoyo de su familia y amigos. Su madre, aunque no se menciona directamente en la historia, fue un pilar fundamental. Le brindaba cariño, afecto y contención en los momentos difíciles. Sus amigos lo animaban, lo apoyaban y celebraban sus logros. La unión familiar y la amistad fortalecieron a Kerem y le dieron la confianza que necesitaba para superar los desafíos. Además de su apoyo emocional y logístico, el padre de Kerem también se involucró activamente en el desarrollo de la comunidad futbolística local. Con la ayuda de un amigo, decidió abrir una pequeña escuela de fútbol en la ciudad. Este proyecto no solo benefició a Kerem, sino a muchos otros niños y jóvenes que soñaban con ser futbolistas. La escuela ofrecía entrenamientos de alta calidad,
programas de desarrollo personalizados y la oportunidad de competir en ligas locales y regionales. Kerem con el tiempo se convirtió en un ejemplo para los jóvenes de la escuela, un modelo a seguir. La escuela de fútbol se convirtió en un centro de formación integral, donde los niños no solo aprendían técnicas futbolísticas, sino también valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Se fomentaba la educación, la salud y el bienestar emocional. El padre de Kerem, junto con su amigo, se preocuparon por crear un ambiente seguro y estimulante, donde los niños pudieran desarrollar su potencial al máximo. Con el tiempo, Kerem se convirtió en un futbolista destacado. Su talento, su dedicación y su trabajo duro lo llevaron a jugar en ligas profesionales. Representó a su país en competiciones internacionales, ganó campeonatos y se convirtió en un ídolo para muchos jóvenes. Pero a pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces, ni el apoyo incondicional de su padre. El padre de Kerem, orgulloso de los logros de su hijo, continuó apoyándolo en cada paso de su carrera. Lo acompañaba a los partidos, lo animaba desde la grada y celebraba cada victoria. Le recordaba la importancia de mantenerse humilde, de valorar el trabajo duro y de disfrutar cada momento. La historia de Kerem y su padre es un ejemplo de cómo el amor, el apoyo y la dedicación pueden transformar los sueños en realidad. Es una historia que nos enseña la importancia de creer en nosotros mismos, de luchar por nuestros objetivos y de rodearnos de personas que nos impulsen a ser mejores. En el mundo del fútbol, como en la vida, hay muchos obstáculos que superar. Derrotas, lesiones, decepciones, pero la clave está en la perseverancia, en la resiliencia y en la capacidad de aprender de los errores. Kerem, a lo largo de su carrera, enfrentó muchos desafíos, pero siempre se mantuvo firme en su objetivo. Su padre fue su mayor fuente de apoyo, su guía y su motivación. La historia de Kerem y su padre es un testimonio de la importancia de la familia. El amor incondicional, el apoyo incondicional y la confianza mutua fueron los pilares sobre los que se construyó su éxito. Es una historia que nos inspira a reflexionar sobre nuestros propios sueños y sobre la importancia de rodearnos de personas que nos ayuden a alcanzarlos. El legado de Kerem y su padre va más allá del fútbol. Es una historia de esperanza, de perseverancia y de amor incondicional. Es un ejemplo de cómo el apoyo familiar puede cambiar vidas. Es una historia que nos recuerda que con esfuerzo y dedicación, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Así que amigos, la historia de Kerem, aunque llega a su fin en este vídeo, sigue viva en el corazón de todos los que la escucharon. Es una historia que nos impulsa a soñar, a luchar y a creer en el poder del amor y la familia. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en este vídeo. Espero que la historia de Kerem y su padre los haya emocionado e inspirado tanto como a mí. Si les gustó, no duden en dejar sus comentarios, sus me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Ayudémonos a compartir esta historia llena de esperanza y alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.